días, buenas noches a todos y a todas los que nos sintonizan en este Facebook Live. Soy la doctora Rosalina Balcácer Ruiz, soy pediatra de profesión, salubrista con una concentración en madres, niños y adolescentes. Y este tema que vamos a discutir es sumamente importante y a mí pues me compete y por tanto está nuestra invitada, la doctora Grisely García. Saludos, yo soy la doctora Grisely García, soy psicóloga clínica y para mí es un privilegio estar con ustedes esta noche para traer este tema de qué era la conversión, afirmación, transición, si es un juego seguro. Ese título es bien importante porque primero vamos a hablar un poquitito de lo que son las llamadas terapias de conversión, o lo que era antes, las llamadas terapias de conversión, y después vamos a entrar en un diálogo, tanto médico como de la parte de psicología, lo que son las terapias de afirmación o transición, y si son seguras o no, y si recomendamos como médico y como psicóloga que se suban a ese airplane, como dice el gran amigo que escribió ese libro tan importante que se llama Don't Get on the Plane, de René Jacques, que se los recomiendo que lo lean porque es sumamente interesante. Así que, doctora, le iba a preguntar qué son las terapias o las llamadas terapias de conversión. Sí, las mal llamadas terapias de conversión, eso se daba para el siglo pasado. Fíjate que antes la psiquiatría, para establecer un consenso entre profesionales de la salud mental, desarrollaron unos códigos diagnósticos que se reúnen en un manual estadístico que se llama el DSM. Para el siglo pasado era permitido estas prácticas de conversión porque en aquel momento la homosexualidad, hasta el último DSM-3, era contemplada como un trastorno mental. Una vez el trastorno es retirado o la homosexualidad es retirada del DSM, ya estas prácticas ya no se realizan. Lo practicaba la medicina en aquel momento porque era permitido en aquel momento, pero ya no. Ya entendemos, ¿verdad?, que hoy día la homosexualidad pues no es una condición de salud mental y por consiguiente no se trabaja a través de terapias de conversión. Excelente. Así es que con esto de catalogar lo que son las terapias de conversión, lo que a mí me preocupa es que abre una puerta para que el joven entonces experimente lo que es la terapia de afirmación y transición. ¿Por qué? Porque estamos dándole a este joven como unos keys o unos postulados o creencias de que lo que él autopercibe como su sexo puede ser incongruente con su sexo biológico. Es correcto. Todo esto surge de diferentes conceptos. Comenzando a explicar algunos, está la ideología de género. En la ideología de género, la persona depende del género en que se autopercibe. Si la persona, siendo biológicamente varón, se autopercibe mujer, o siendo biológicamente mujer, se autopercibe como hombre, o puede de diferentes maneras pues haber diferentes tipos de género. En este caso, estamos hablando de este tema de ideología de género. Lo que es la disforia de género, que es un trastorno psicológico contemplado en el DSM, es que la persona siente un alto repudio, un fuerte repudio sobre su anatomía física y la persona se siente más cómodo identificándose como una persona del otro sexo o de otro género. Y esto es lo que se conoce la disforia de género. La disforia de género está contemplada en el DSM-5 como un trastorno siempre y cuando haya malestar emocional. No obstante, la Organización Mundial de la Salud hace ya unos 2 años, por encima del DSM-5, lo retiró como una condición mental. Eso ha abierto paso a que muchos profesionales de la salud se han tenido que ver forzados a tener que promover las llamadas terapias de afirmación de género, que son de índole física, de índole
de hormonas, de procedimientos quirúrgicos, para lo cual la doctora Valcárcel pues, va a abundar más sobre ese tema, sobre procesos quirúrgicos y procesos de hormonas. Sí. Así que, siguiendo la línea de la doctora Griseli, nosotros no reconocer la confusión normal que existe en los adolescentes cuando están en su crecimiento y desarrollo, si no reconocemos esa confusión de identidad de género, la cual desaparece en el 95% de los niños, 88% de las niñas, cuando terminan su pubertad y entran a la adultez temprana. O sea, esto es un proceso normal, que ellos sientan una confusión de identidad de género, que luego ellos se identifican con su sexo biológico. Y ahí es que me voy a detener porque en todos los años que yo he ejercido mi profesión como pediatra, se ha recomendado el watch and wait, es el observar ese joven en su crecimiento y desarrollo, acompañarlo y esperar. Porque a la medida que tú esperas que el joven transcurra su proceso de pubertad de manera natural, cuando ya casi cesa la pubertad, que cesa la adolescencia, que se entra en la adultez temprana, ese joven se identifica entonces con su sexo biológico. ¿Por qué? Durante la adolescencia sabes que es un proceso de gran vulnerabilidad, hay muchos cambios, hay desarrollo de las características secundarias sexuales, desarrollo de su genitalia, desarrollo de su cerebro. El cerebro también está en desarrollo y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado con esto de las terapias de afirmación, porque las terapias de afirmación, el primer paso es aceptación social. Tú aceptas a ese joven en su percepción de que se identifica con cualquier género, no importa el sexo biológico, y entonces le tienes que afirmar a ese joven que está correcto, que es niño aunque piense que es niña, y viceversa. Ese es el primer paso. El segundo paso entonces es los bloqueadores hormonales. Los bloqueadores hormonales es para aguantar ese desarrollo sexual. Entonces cuando tú aguantas un desarrollo sexual, lo más fuerte que se ve es la atrofia de los genitales. Tú aguantas ese desarrollo que debe ser un crecimiento y desarrollo normal en el adolescente, para que entonces el joven piense qué quiere, si quiere las hormonas femeninas o las hormonas masculinas. Y el problema de esto es que los bloqueadores de desarrollo sexual trabajan en la pituitaria, trabajan en el cerebro, y si ese cerebro no está totalmente desarrollado, vamos a tener situaciones también de la parte cerebral. O sea que no solamente estamos hablando de la genitalia, no solamente estamos hablando de la parte cerebral, no solamente estamos hablando de la parte de salud mental y de la parte de psicología, la emocional, el entorno social, el entorno cultural. Así es que me ibas a decir algo, Griseli, antes de entrar en lo que son las hormonas, los efectos secundarios de las hormonas, cómo es que se hace transición de un adolescente, cómo después ese joven cuando llega a la adultez temprana quiere detransicionar. Y detransicionar significa regresar a entonces sí identificarse con su sexo biológico, porque ya pasó todo ese proceso de turbulencia, ya está más tranquilo, ya está en la adultez temprana, ya las hormonas hicieron settle, y entonces ahí él dice, ahora sí puedo tomar unas decisiones responsablemente, sabiendo cuáles son las consecuencias, versus cuando estoy en ese proceso de desarrollo donde las decisiones que toma el joven son más bien impulsivas y de carácter emocional. Correcto, y fíjate que tú traes un punto bien interesante en el watch and wait, porque estamos hablando de que esto se hace a base de un autodiagnóstico. Yo no tengo una rayos X, una prueba o algo que yo pueda observar para identificar claramente una disforia de género. Necesito pues un proceso clínico de entrevista profundo, entrevistas colaterales para ver, ¿verdad?, cuál es la motivación real de este paciente. O sea, estamos tomando decisiones a base de un autodiagnóstico que puede hacer un niño o puede ser un joven. Y otra cosa que mencionaste es el elemento de la pubertad. El ser humano necesita pasar por la pubertad, no solamente por aspectos físicos, anatómicos, biológicos en general, sino también por elementos sociales, culturales, y por consiguiente tomar unas decisiones muy precipitadas cuando todavía, como mencionas, ese cerebro todavía no ha madurado. Hasta los 23 o 25 años establece la literatura que ese cerebro todavía no ha madurado,
Por consiguiente, son unas decisiones que pueden ser de índole, ¿verdad? Que pueden variar a través de los años, ya que entendemos que lo más prudente o saludable es que si la persona quiere entrar en estos procesos de llamado afirmación de género o intervenciones ya sea de corte hormonal o quirúrgica, deben ser ¿verdad? Bien pensadas, ya que esto es más difícil cuando toca el tema de transicional, como mencionas. Sí, y a mí siempre, en esto que hemos estado estudiando estos temas, a mí me impresiona mucho el caso de Keira Bell. Keira Bell es una joven que empezó su proceso de transición o de afirmación a los 16 años con su hormona, y a los 20 entiendo que obtuvo una mastectomía radical. Y entonces ella toma estas decisiones, ¿verdad?, en este proceso tan vulnerable de la adolescencia, pero se da cuenta a los 23, 24 años, cuando entra la adultez temprana, que reconoce que no fue la mejor decisión que tomó. Y ante esto, pues ella va a los tribunales. ¿Y qué pasa en los tribunales? 3 jueces favorecieron el que los médicos no la orientaron apropiadamente en ese momento y dejaron que ella tomara la decisión sin un fundamento ni una explicándole, ¿verdad?, las consecuencias de este proceso tan irreversible. Porque una vez tú haces todo este proceso de afirmación y de transición, es importante recalcar, y yo siempre lo recalco, que es un proceso irreversible. O sea que ante este panorama de reconocer que la intervención quirúrgica es deshacerte de tus genitales con los cuales naciste, para entonces insertarte unos genitales de acuerdo a lo que el joven autopercibe como que se siente, algo irreversible. Y entonces es importante que ellos sepan. Por eso es que yo enfatizo en que el joven no toma decisiones con carácter de irreversibilidad de 21 años o menos. Porque así sabemos que a los 21 años, ¿verdad?, todavía ellos no, o ellos pueden tomar ya pueden tomar decisiones más. No, pero tomar alcohol, yo digo, a los 21. No, ni tampoco licencia de conducir. Licencia de conducir a los 16, ¿verdad? O sea, que ¿por qué entonces, si la licencia de conducir, el tomar alcohol, consumir, ¿verdad?, el fumar y demás, ¿por qué entonces se define a los 21? Porque son decisiones que traen unas consecuencias. Correcto, eso es así. Y otras cosas que ocupan y preocupan sobre este tema de los llamadas intervenciones de afirmación de género a través de hormonas o procedimientos quirúrgicos son los efectos no solamente a corto plazo, sino también los que son desconocidos. Esto es nuevo. Fíjate que hay un estudio que se hizo en Suecia y fue por 30 años. Es un estudio longitudinal en el que personas luego de la reasignación de sexo mostraron 20 probabilidades más de estar expuestos a morir por suicidio. Fíjate que un tema que le traen a los padres es que si no le afirman el género como el niño o el joven dice, se pueden suicidar. Esto es manipulación, porque estamos utilizando a profesionales de la salud para alinearse a estar de acuerdo con todos estos procesos que trastocan las líneas del desarrollo de un joven. Otros aspectos que preocupan y ocupan es que también estos bloqueadores de pubertad que mencionas pueden inducir síntomas de depresión. Sabemos que la depresión está altamente relacionada con el suicidio. Por consiguiente, estamos promoviendo conducta depresiva y suicida con este tipo de intervenciones hormonales. Otra cosa que también quería mencionar es este estudio de Human Neurociencia, que es que también los bloqueadores de pubertad inducen daño neurológico a nivel de coeficiente intelectual. Quiere decir que la capacidad y la inteligencia o el rendimiento intelectual de la persona también se puede afectar. O sea que estamos hablando de diferentes efectos a corto y a largo plazo. Sin mencionar los peligros del elemento de la transición, porque la persona, una vez afirma su género en el sexo o en el género deseado, pues va a pasar por el llamado periodo de luna de miel. La persona va a estar a gusto, pero algo que no se piensa es las consecuencias. Una vez un hombre
nacido biológico, transiciona a mujer y se reconstruye cosméticamente el área genital. Estamos hablando de que no va a tener la misma sensación ni disfrute en un coito. El mencionado René Jazz, que escribe este libro de Don't Get in That Plane, que significa no te montes en este avión de las hormonas y los procesos quirúrgicos, porque él comparte su experiencia de que una vez él entraba en experiencia sexual de coito, no tenía ningún tipo de disfrute, al contrario, tuvo que dejar este tipo de prácticas porque eran sumamente dolorosas y no tenía ningún tipo de orgasmo ni experiencia sexual. Por consiguiente, prefirió optar por negarse a la sexualidad. O sea, y así mismo como él, hay cantidad de otros de otros personajes como la mencionada Keira Bell, y también hay otras personas, que está Walt, que ahora se me escapa su apellido, y Billy, que son algunos de los que son bastante conocidos, Billy Burley y Walt Heyer, entre otros. El caso específico de Walt Heyer, él tiene un portal en internet basado en su propia experiencia. Él se sentía solo, se sentía aislado, tenía temor a integrarse con su vecindario, con su comunidad, por el temor de cómo iban a manejar su proceso de transición. Y fue tan difícil para él que él inició la idea de crear un portal para poder ayudar a personas que que tuvieran ayuda y apoyo en el proceso de transición. Y él tiene este portal que se llama sexchangeregret.com, sexchangeregret.com, para aquellas personas que han transicionado o tienen ese interés. Traemos este tema porque precisamente este proyecto de ley 184, con esto de las mal llamadas terapias de conversión, si interrumpimos un proceso de ayuda y brincamos o saltamos a un proceso quirúrgico u hormonal, estamos dejando a la persona desprovista de analizar a fondo si realmente quiere tomar este tipo de decisión sobre su cuerpo y su vida. Aquí también otro estudio, mira, Gender Dysphoria in Children and Suppression of Debate, la pediatra Michelle Cretella también habla de los efectos secundarios de las hormonas, y algo que ella menciona es el riesgo de la esterilidad. Así es que es importante, ¿verdad?, reconocer esos efectos secundarios, pero no solamente eso, hay aumento de riesgo de diabetes, riesgo de osteoporosis, riesgo de mayor emotividad, y lo voy a leer porque es que son varios y no quiero como que se me escape alguno. Miren, obesidad, cambios en el estado de ánimo, mayor emotividad, depresión, riesgo de una trombosis venosa y eventos cardiovasculares, aumento en los niveles de colesterol, reducción en la fortaleza del hueso. Y eso es bien importante, el joven está en crecimiento, sus huesos también están creciendo. Y a la medida entonces de que tú le bloqueas su crecimiento con los bloqueadores hormonales, pues estás aumentando el riesgo de que ellos tengan una reducción en la fortaleza del hueso, alteraciones en el hígado, mayor riesgo de desarrollar diabetes, cambios en el líbido, como habías mencionado. También importante reconocer que con las intervenciones quirúrgicas, pues hay una musculatura que no queda igual, y entonces obviamente, como mencionas, el disfrute pues no va a ser el mismo. Cambio en el tono de voz, y eso lo vemos mucho en los jóvenes que quieren detransicionar, cuando quieren regresar a identificarse con su sexo biológico, si es de niña a varón, cuando quieren de varón a niña, la voz se le queda como la voz de varón. Y eso es algo bastante que ellos lo mencionan. Tiene unos efectos psicológicos en el paciente, porque en el momento que desean de transicionar, pues ya es algo más difícil de retroceder y poder recuperar. Insomnio, ginecomastia, acné, mayor riesgo de cáncer de seno y de próstata, y atrofia de los genitales. Y esto es fuerte, el ver cómo se atrofian los genitales, tanto de mujer como de hombre, ¿verdad? Y la consecuente infertilidad, que la pediatra Cretella menciona en su artículo. Y lo de la testosterona, quisiera detenerme un poquito en la testosterona porque se asocia con fluctuaciones emocionales y mayor riesgo de violencia. Y entonces sí, ahora mismo en este país estamos viendo, ¿verdad?, un ciclo de violencia
¿verdad? Estamos tratando de combatirlo, pues esto quizás no abonaría, ¿verdad? A tener un país lleno de paz y tranquilidad versus uno lleno de violencia y de impulsividad. Así que estas son algunas de las consecuencias, ¿verdad? De estar utilizando las hormonas para transicionar. Y lo otro que yo quería traer es el costo. Y esto hay que ponerlo en perspectiva porque hay que ver el costo de las hormonas y los bloqueadores de la pubertad. Los bloqueadores de la pubertad, ejemplo Lupron, es costosísimo, ¿vale? $1,500, $1,800. Y las hormonas son unos tratamientos que tú vas a dar de por vida. O sea, no es que yo se lo voy a dar por un periodo de tiempo, como me están diciendo, ok, sí, los bloqueadores de la pubertad se utilizan, pero para una sola condición, y pubertad precoz. Cuando vemos ese niño que está adelantando su pubertad, quizá a los 8 o 9 años, en vez de en la edad correcta, que debería comenzar la pubertad, pues lo detenemos un poco para que no crezca tan rápido y quede pequeño y sus huesos queden pequeños. Pero es un periodo de tiempo corto. No es que se lo voy a dar de por vida como son las hormonas. Cuando voy a transicionar y voy entonces a afirmar en el género autopercibido por ese joven, las hormonas son de por vida. Sí. Y entonces el costo de esto, o sea, yo quiero saber que alguien me explique, ¿verdad? Cómo es que, de dónde va a salir el dinero, porque tenemos otros pacientes, por ejemplo, pacientes de cáncer y pacientes que necesitan medicamentos que son costosos, que a veces no tienen el dinero, y entonces pues vamos quizá a esa reforma de salud o ese dinero específico para unas condiciones, pues lo vamos a ir disminuyendo para entonces atemperar el que esto sea aprobado en jóvenes menores de 21 años. Así que yo de verdad me opongo a que esto se dé en menores de 21 años. O sea, ya después de los 21, pues ya eso es otra historia. Yo quizás esperaría a los 23, 24 años, cuando ya se tomen decisiones basadas en consecuencias. Sí, ahora que tú traes este tema de lo que se paga, fíjate que es interesante que este tipo de tratamientos es pagado para transicionar en términos de hormonas y próximamente para cirugías. Sin embargo, para detransicionar, por lo menos hasta donde tengo conocimiento, no hay alternativas de parte del plan de salud del gobierno para que la persona detransicione si así lo desea. Otro elemento que tú traes es que precisamente hemos recibido literatura de fundaciones, de niños con paladar hendido. Ese dinero pues se recoge por el buen corazón de las personas, niños con cáncer como mencionaste, parejas con problemas de infertilidad. O sea que hay cantidad de tratamientos que vemos que hay unas necesidades, pero no se están siendo cubiertas. Otro aspecto que me preocupa de todo esto es qué le estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes, que su cuerpo vino dañado, que necesita reparación. Queremos dejarles saber, ¿verdad?, a los niños, a los jóvenes, que su cuerpo es para que lo ames, para que lo aceptes. No tienes que mutilarlo, no tienes que arreglarlo, porque ya tu cuerpo de por sí está perfecto. Que sean auténticos, no tenemos que parecernos a nada ni a nadie. Algo que ocurre con estos procesos de afirmación es que se enfocan en cómo me veo versus cómo me siento, y esto no tiene fin. Una vez empiezas bajo ese bisturí, siempre va a haber algo que va a quererse cambiar, y esos son procesos costosos, procesos de alto riesgo, son cirugías, son anestesias, y por consiguiente pues hay un elemento también de terceros quien va a colaborarte en tus cuidados, en esos procesos. O sea que hay cantidad de cosas que hay que reconocer en esto. Igualmente la calidad de vida no va a ser la misma, porque el enfoque va a estar dirigido solamente al físico versus, ¿verdad?, a tus necesidades emocionales. Así que todos estos elementos pues hay que considerarlos antes de tomar una decisión que difícilmente se puede ir atrás. Sí. Y importante mencionar lo de cuando los médicos nos graduamos, por lo menos en mi caso, siempre nos acordamos del postulado que dice do no harm, no hagas daño.
Y entonces me pregunto, todos estos jóvenes que entran en este plane, como decimos, en este avión, tienen sus cuerpos sanos. Entonces, para mí es difícil pensar que yo voy a comenzar un medicamento en un cuerpo sano. Entonces, si es un cuerpo sano, mire, no le dé el medicamento X o Y porque todo medicamento tiene consecuencias. Entonces, si es que está en la confusión de identidad de género, vamos a darle una buena evaluación psicológica, vamos a ayudar a esas familias, a esos padres, vamos a ayudar a ese joven a su autovalía, a su autoestima, a que se reconozca como un ser valioso, como un ser lleno de dignidad, que se ame a sí mismo, que se quiera, que se acepte y que acepte a los demás, porque en resumidas cuentas la dignidad de cada ser humano es inviolable y todos los jóvenes son maravillosos, cada uno es diferente, pero son unos jóvenes maravillosos, tienen unos dotes y ¿verdad? Unas características fabulosas de la juventud como tal. Y entonces hay que resaltar estas características de los jóvenes. Y entonces no enfocarnos en cómo tú traes, en cómo me veo, sino qué es lo que estoy sintiendo, cómo yo me proyecto, cómo fomento mi autoestima, cómo desarrollo buenas amistades, cómo tomo decisiones sabias y responsables, cómo yo reconozco cuáles son las consecuencias de mis actos. Y entonces ante eso, pues es importante también que las familias, los padres, también apoyen a sus hijos en este proceso de cambio, de turbulencia, de gran vulnerabilidad, que es lo que es la adolescencia, pero en sí es bonito, el proceso de la adolescencia es bonito. Y yo recomiendo que a los profesionales y a ¿verdad? La cultura como tal, nuestra sociedad, que dejen los jóvenes crecer de manera natural, porque el proceso de crecimiento y desarrollo de un adolescente, explicando, la pubertad es algo hermoso y es natural. No metamos la mano allí. Como decía uno de nuestros colegas, mira, cuando tú estás haciendo el arroz, tú metes la cuchara 1 o 2 veces, tú no estás ahí. Y es necesario el proceso de identidad, porque fíjate que cuando estamos de adolescencia, desde la pubertad hasta la temprana edad adulta, según la literatura del desarrollo, Erickson establece que la persona está identificando, está pasando por el proceso de su crisis de identidad, por consiguiente, entorpecer el proceso de la pubertad y del desarrollo no ayuda. Así que otro elemento que queríamos traer antes de cerrar es este elemento del trending. Fíjate que se está dando esta dinámica de out of the blue, que hay cantidad de jóvenes que están trayendo de noche a mañana que tienen disforia de género. Hay que ver si esto está pasando de una condición a una moda y por consiguiente hay que tener cuidado. Fíjate que se están haciendo estas fiestas para celebrar la mutilación o la amputación de un órgano. Sí, no, Gender Affirming Therapy, así le llaman, Gender Affirmation Therapy. Y esto lo que trae es que si es un joven con baja autoestima e inseguridad, se vuelve el más popular de la escuela, porque entonces le empiezan a celebrar fiestas, empieza a tener un apoyo que antes no tenía, se vuelve la estrella de la escuela y a veces hay que ver si es solamente buscando esa aprobación y esa afirmación psicológica y no necesariamente que sea una afirmación en un género. Sí. Y en esto quiero abundar lo que se llama el Rapid Onset Gender Dysphoria. Es una disforia de género de comienzo rápido. El joven está bien, está desarrollándose bien y de momento, de un día para otro, dice, yo soy varón, pero ahora yo quiero ser niña. O yo soy niña y ahora quiero ser varón. Y ese Rapid Onset Gender Dysphoria se lo estamos asociando, y creo que es verdad que lo estamos asociando a peer pressure, la presión de grupo, al internet, a los medios de comunicación y al trending. Esto es un nuevo trending style. El trending antes era pues los embarazos en adolescentes, los tatuajes o los piercing, pues ahora es algo peligroso que es entonces transición, que es experimentar con estas hormonas, que es experimentar con que yo soy niña, de que nací, tengo genitales de niña, pero quiero experimentar a ser varón. Y entonces nos metemos en estas complicaciones y vuelvo a recalcar, nos damos cuenta en la adultez temprana de quizás no tomé la mejor decisión.
Y ante esto como pediatra yo me siento responsable de cada joven que llega a mi oficina, el yo orientarlo y el hablarle, ¿verdad?, de cuáles son las consecuencias de las decisiones que toma responsablemente. Porque como siempre lo recalco esto de Keira Bell, a mí no me gustaría ver en Puerto Rico un caso similar al de Keira Bell. Porque es bien triste, es bien lamentable cuando el joven ve que quiere de transicionar y que se da cuenta que lo que realizó pues tiene unas consecuencias irreversibles. Difícilmente va a regresar a su estado original. Recomendaciones para cerrar, entre otras cosas, los padres son quienes deben afirmar positivamente el género de su hijo o de su hija, diciendo me siento muy feliz de que haya sido niño o que haya sido niña. Explíquele a los niños que tanto hombres como mujeres son especiales y son necesarios para la sociedad. Hábleles sobre aspectos de anatomía y la biología entre hombre y mujer. No necesariamente hay que hablar de sexo en etapas tempranas. El mismo niño va a ir dando el cue de cómo ir avanzando en traer estos temas con ellos. Enséñale a ser compasivo con otras personas, a evitar el bullying hacia otros, a ser seguro y asertivo, a poner límites, dejando claro que no desea vestirse diferente a su sexo frente a otros, a que no está obligado a compartir un baño en el que se siente incómodo, inseguro o con falta de privacidad. Quisiéramos tener tiempo para más, pero eso básicamente son algunas de las recomendaciones. Más adelante ampliaremos otros temas. Así es que muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Es un tema sumamente interesante. Le agradezco a la doctora Griselia el compartir este tiempo conmigo. Para mí fue Su un placer. servidora, la doctora Valcárcel, estamos a las órdenes. Así es que seguimos adelante y gracias por su sintonía. Síganos en Portavoces Conciencia. Estamos en las redes sociales y también en YouTube.